Yo lo que estaba pensando hace rato es que bolas, esta caraja como no pudo decirle a la abuela, como no le dejaron decirle a la abuela, dije que ¿sabes qué? Yo voy a hacer una película y si mi abuela la ve me saca culo. Sobreexpuesto, toma 5. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de otras cosas. Hoy en la toma 5, Silvio Loreto, @silvio.loreto y Wilmar Niño, @wilmar.nm. También nuestras redes sociales en Instagram, @sobreexpuesto podcast. Sí, señor. Vamos a hablar sobre The Farewell. Tengan cuidado. Cuidado con los spoilers. No nos vamos a guardar nada. Bueno, sí nos vamos a guardar cosas, pero vamos a estar claros. Tengan cuidado porque siempre que hablemos de películas, no vamos a evadir los spoilers y broma, no sé. De The Farewell y probablemente también digamos spoilers de Crazy Rich Asians. Es una película con un nombre insoportable, pero bueno. Loco, ¿cuál es el nombre en español? Locamente millonario. Locamente Millonario. Ajá, entonces vamos a hablar, la película principal de la que vamos a hablar es The Farewell. Siguiendo un poco la línea del podcast de la semana pasada, en el sentido de seguimos en Asia, Sí. y además seguimos con películas que tienen posibilidades de apuntar como a la temporada de premios. Esta película de Farewell se ganó el premio del público en el Sundance y también está como una de las favoritas para estar nominadas al Oscar. Entonces hoy vamos a empezar a probar algo. Vamos a leer la sinopsis que nos da Google. En el capítulo pasado nos burlamos un poquito de la sinopsis de Google. Vamos a ver qué tanto coincidimos. A ver, Billy, le voy a agregar que es una mujer joven. Billy es una mujer de nacionalidad chinoamericana que regresa a su país natal cuando se entera que su abuela padece un cáncer terminal. Las cosas no mejoran cuando ésta se da cuenta de que su familia le había ocultado la enfermedad a la anciana, programando una falsa boda para reunirse antes de morir. Esta es la segunda vez que leo esta sinopsis en general. Noto otras cositas, o sea, creo que también cambian como el argumento de la película, o sea, ya no hay un gran cambio cuando ella se entera que le están ocultando la cosa a su abuela. Es más, la familia la detiene, ¿no? De hecho, es algo cultural, decidimos, fue una decisión de familia y tú no vas a ir. O sea, entiendo que una sinopsis para que sea general no puede darte todas las pistas. Pero creo que lo cambia un poquito y lo centra demasiado en el personaje principal, en Billy como tal, cuando realmente es un asunto como colectivo, está como bastante cerrado lo de la familia. Pero es que en cierto modo yo creo que Billy sirve como el agente externo, el agente que ve con rareza lo que está pasando y la forma en la que está interactuando la familia, por el hecho de que ella lo ve desde la distancia de que ha vivido toda la vida en Estados Unidos. Quizá por ahí, o sea, quizá sea parte del truco para vender, no para vender, porque no he pensado de esa forma, sino como para lograr que conecte la gente de este lado del mundo. O sea, Okay. Billy es ese personaje con el que podemos identificarnos, a través del cual vemos la historia. ¿Y por qué crees que está ese interés ahí en la mesa de tratar de conectar con este lado del mundo cuando es algo tan cerrado? Hay algo de comercial, hay algo de interés comercial en, como productora norteamericana, vamos a hacer una película en China. Vamos a hacer una película en China con un elenco chino. Necesitamos un puente, de cierta manera. Exacto. Ese puente pareciera ser Billy. Exactamente, porque es Billy la que ve, es Billy la que siente extraño la actitud de su familia. Creo que es la única que lo cuestiona en la película, o por lo menos la que cuestiona la decisión de no decirle a la abuela que está enferma. Es quien cuestiona esa decisión como con más fuerza. Pero la acepta rápidamente. No sé. Ella la acepta en cierta medida. O sea, viaja a China y esa mirada que pone, esa cara destrozada donde se tarda en responderle y todo, que además toda la familia como la rodea como si le fuesen a entrar a piña. Ahí es como que ella se rinde ante la cultura de su familia. Pero es que claro, ahí aceptarlo en el sentido, o sea, creo que hay más como la cuestión de la obligación. O sea, ella no lo acepta porque ella no está de acuerdo. Y ella creo que no está de acuerdo nunca, o si acaso
hacia el final, que ahí podemos entrar también en otra discusión de qué es lo que pasa al final. Pero Ok. vamos allá, Vamos. exacto, vamos en su momento. Trate un poquito lento. Pero creo que ella, más que aceptarlo, entiende, o sea, ella se siente una extranjera. Ella se siente una extranjera, está llegando a un sitio al que no ha ido durante años y no es capaz de llevarle la contraria a su familia. O sea, su familia le caen todos encima y le dicen, no, tú no puedes decirlo, no puedes decirlo, no puedes decirlo, y ella No lo dice. no tiene cómo oponerse. Claro. Y ella al final busca es como comprender. Dijiste algo hace rato que te confieso que me llamó mucho la atención cuando vi el nombre de la directora, que es Lulu Wang. Yo creí que esta película era china. Y es más, cuando me la recomendaste, o sea, fue como que verlo, de pana que seguimos en la línea de cine asiático. Pero no es cine asiático para nada, es cine americano. Y es muy interesante en todo caso cómo se introduce, o sea, cómo además buscan alejarse de Estados Unidos. Tú me recomendaste otra película. Buenísima. Como, no, es mal, buenísima nada. Es dominguera. Dominguera asiática, estadounidense. ¿Cómo es? Siempre, ni siquiera así. Dilo ahí, Wilderman. Crazy Rich Asians. Asians. ¿Y cómo era? Wilderman era para el capítulo de Corea. Sí, esta vez tenemos un especialista en China. Locamente millonario. Sí, lo que te agradezco de que me recomendaras esa película era lo de que me enteré de que Estados Unidos no tenía ninguna intención de hacer películas chinas con reparto chino. Y aquí pasó con esa película que es el año pasado. Y tenía más de 20 años que no lo hacía, 93. Sí, 25, 26 años. Sí, y bueno, eso sí responde como lo que tú me comentabas, que eran unos intereses económicos. Y claro, algo que a mí me parecía que quizá, o sea, Crazy Rich Asians, película dominguera, comedia romántica, una película muy segura en términos comerciales, a pesar de lo cara que es. Vimos el presupuesto eran $30 millones, pero fue una película súper exitosa a nivel de taquilla. Generó como 200 millones. Entonces, ese experimento les dio como luz verde. Dijo, coño, funciona hacer películas, o sea, llevarnos a un equipo de gente o conseguir un equipo de gente allá, hacer películas allá y después venderlas al resto del mundo. Y entonces ese experimento comercial, o eso que fue un experimento comercial con Crazy Rich Asians, como dio pie a The Farewell. Exacto, evoluciona en que una productora más pequeña, como es A24, pueda tomar ese riesgo. Tomar el riesgo de, ¿sabes qué? Yo también voy a financiar una película más artística, más personal, más íntima. Que por cierto, quería hacer un comentario que venía pensando cuando venía, se lo dije a Wilderman. Esta película, o sea, si ves el final, ¿sabes? No sé cómo interpretaste tú la pantalla final, ¿sabes? Que como que corta ya con la caraja en Estados Unidos y dice 4 años después, ajá, exacto, cuando ella, después del grito, ajá, dice 4 años después, la abuela tal sigue viva, 6 años después. 6 años. Entonces, claro, esa abuela no es, o sea, no es que te están contando cómo sigue la película, es la abuela de verdad de la directora. Porque esta película es una película biográfica. Yo lo que estaba pensando hace rato es que bolas, esta caraja como no pudo decirle a la abuela, como no le dejaron decirle a la abuela, dije que ¿sabes qué? Yo voy a hacer una película y si mi abuela la ve me saca culo. Chama, tú sí eres cizañero de pana. Yo nunca vi esa lectura en ningún lado. Yo más bien lo que pensaba era como que ella mató al personaje, a la abuela ficticia. Muere de cierta manera, fue lo que yo traté de ver cuando dije que Wilmar, tú me dijiste, yo vi una vaina ahí, no, nunca me esperé que me salgas con eso. Lo que yo iba con el final, o como yo interpreté el final, el grito y luego el otro grito en China. Antes en China, o sea, la despedida con la abuela, sobre todo la conversación final con la abuela, hay una frase que le dice la abuela. No me acuerdo. Sé que le hace como el comentario. Ella le pregunta, como, abuela, pero tú estás bien, algo así. Y ella le dice como, no, claro que estoy bien, o sea, ¿por qué te mentiría? Ese por qué te mentiría es como, a mí me dio a entender que la abuela está consciente de que ella está enferma. Sí, hay una escena donde creo que ella está clara de todo, que es cuando, esa escena es un poquito torpe, cuando está la chica hablando con el médico.
Están hablando en inglés porque Ajá. nadie entiende inglés. Pero cáncer es una palabra como universal, ¿sabes? Y es como, mija, no seas bruto. No. Del médico lo entendería un poquito porque él está haciendo su trabajo y además la otra está de preguntones. Pero Bueno, quién sabe, quizás en chino. se quedan como 5 minutos hablando ellos dos nada más y no es chanceando. O sea, las caras no eran así de chanceo ni nada y era Nada como... más la abuela había hecho lo mismo por su esposo. Sí, O sea, yo sí. también creo que la abuela está... Claro, está clara de que tiene algo, no sabe qué. Bueno, si sabe, puede inferir porque, ¿sabes? Hicieron los exámenes y no sé qué. Pero la abuela no era ninguna pendeja. Ella como que no seguía el juego. Ella más bien como que nadaba en contra de la corriente. No sé, pero Evitaba pero el es que miedo. yo creo que justamente, y por esa conversación final con la nieta, donde le dice ese comentario, que espero no equivocarme que de verdad haya dicho eso, pero creo que lo dice de ¿por qué te mentiría? Sí. Es Bueno, como- según los que traducen. Esa es la Exacto. otra. Vamos a ver. Ajá. Que en chino en realidad le dijo una vaina totalmente distinta. Es el comentario de ¿por qué te mentiría? En realidad llevan toda la película diciéndonos que hay un motivo para mentirle. Y entonces, en cierto modo, la abuela reconoce cuál es su parte del trato, cuál es su obligación. ¿Cuál es su obligación en ese trato familiar? Que es la obligación de los demás es no decirle nada y cargar ellos con la culpa y el dolor y tal. Y la obligación de la abuela es hacerse la loca. Es hacerse la loca Hasta para que alguien se lo diga. hasta que tenga alguien se lo bulto. diga, exacto. Para que la familia pueda cargar con ese peso de la forma que ellos quieren. Y por ahí mi conexión con la otra película, con Ajá. Crazy Rich Asians, era un poco mostrar el cómo ven o al menos cómo nos venden en las películas, en estas dos películas, la idea de la familia, sobre todo en oposición con la familia estadounidense, que es como que muestran que la familia es mucho más, o sea, le dan mucho más peso a la relación familiar y al hecho de si hay algún problema, es un problema de todos. Y no puedes poner tus intereses personales por encima de los intereses de la familia. En Crazy Rich Asians lo que También pasaba está. era, exacto, el conflicto de la película era un conflicto que yo veía poco, que no veo que se pueda dar o que no lo veo probable en una película gringa. Porque si te fijas, el conflicto de la película ni siquiera es tanto que... No sé si quieres leer la sinopsis de Crazy Rich Sí, Asians. pero quería esperar para también yo hacer otro comentario. Bueno, que un poco el conflicto de la película fácil habría podido ir por el problema de que el carajo es rico y ella es pobre o no tiene tanto dinero como él. Y la película no va por ahí. O sea, se aleja burda de eso. Eso no De hecho, es- ese no parece ser un tema relevante. Porque además la mamá del chamo también como que no venía de una familia rica. No, Sí. o al menos no era tan prestigiosa como la familia Young. Eso, la diferencia es que era una familia china. Sí. Y entonces ella como china entendía que tenía que dejar de lado sus sueños y su carrera y tal por ser la madre de la familia. Y es el conflicto que tiene con la caraja, con la gringa, que es, tú nunca vas a aceptar abandonar tu carrera para casarte con mi hijo y ser su esposa, que es lo que él necesita. Es esa cuestión del sacrificio, del deber con la Sí, familia. no es sacrificio, es como un deber. Exacto, es el deber que tienes con tu familia y que tú no puedes poner tus deseos personales por encima de tus deseos individuales. Y entonces y pareciera que justamente están criticando o lanzando esa crítica hacia el estilo, hacia la familia o hacia la idea estadounidense del individuo, de yo puedo poner, o sea, lo más importante es mis deseos personales, mis aspiraciones y tal. Por eso, por ejemplo, de hecho es algo raro por qué ¿por qué no choca o por qué pareciera no chocar cómo se atreven a lanzar un mensaje como que podría estar bien que tú renuncies a una carrera universitaria de profesora por casarte? Por casarte, o sea, creo que es un mensaje que difícilmente se podría ver en una película estadounidense
Claro, porque en la época moderna, porque te dirían rápido, o sea, rápido lo puedes conectar como que es un mensaje machista. es que nuestros valores familiares son totalmente distintos. Y eso es lo que me gusta de estas dos películas, que es a lo que voy. O sea, me parece que The Farewell no calcó esta otra película, pero sí usa como la misma estructura de una chinoamericana que emprende un viaje hacia sus tierras. Ujú. Que no, ni siquiera es a sus tierras, porque ya no le pertenecen. Sus tierras son Estados Unidos. Va hacia ese otro mundo familiar a, a cambiar el otro mundo familiar, porque lo que hacen es eso al final. No es como que se adaptan, sino que ellos renuevan ese espíritu. Es como que también lo que buscan estas películas como tal. O sea, ellos... Hay una clara separación entre las dos culturas. Ujú. Y hemos vivido no sé cuántos años, cada quien firme desde su postura. Hay que romper eso. Tenemos que transformarnos los dos. Y solo lo podemos hacer uniéndonos. Es lo que pasa a nivel de producción de estas películas, en donde Estados Unidos confía en un reparto chino y en una dirección china. Y se ve reflejado en la historia que tratan, de cierta manera. Me llama la atención que la primera, la del 2018, Crazy Rich Asians, al fin, Crazy Rich Asians, de cierta manera calcan lo que saben que funciona de la fórmula hollywoodense. Ujú. O sea, no es un gran conflicto, los personajes no son muy complejos, son más o menos planos todos, Sí. hasta los principales. No puedo entender cómo casi llora Wilderman. Seguro tú también casi se te salen las lágrimas en una escena en un avión donde hay una declaración cuando todos los personajes son súper acartonados. Pero bueno, Hollywood tiene la fórmula y aquí se demuestra. The Farewell, lo que nos estamos concentrando, ya no aplica esa fórmula exitosa, sino que justamente, como tú dices, explora un camino como autoral y súper personal de la muchacha, de la directora, de Lulu Wang, porque es algo que vivió. Y eso es como lo interesante. Se aplica lo mismo de la chica que viaja a transformarlo todo, o a transformar su micro, lo que la rodea, pero sin tanta ostentosidad, sin ser tan magnífico. Y ser más íntimo, más hasta neutral. Me costó mucho conectar con las dos películas. Y puede que se deba, lo voy a reconocerlo, puede que se deba a que China para mí es una cosa muy distinta. Entonces genera como un cierto rechazo hacia mí. No genera tanto interés. Es un comentario racista. No es un comentario racista para nada, vale. En el capítulo anterior hiciste como 3 repeticiones de eso y parecía que era una joda y todo porque siempre usas el mismo tono y ahorita también es impresionante. No es un comentario racista para nada, pero conozco tan poco de la cultura china. O sea, uno cree que sabe todo de los chinos porque los chinos están en todas partes. No iba a decir supuestamente, pero no. Ellos están en todas partes, pero realmente No lo voy a decir, pero... lo que muestran en los países a los que van es un estereotipo que vende, de cierta manera, pero que está muy distante de lo que esta película nos describe. Estas dos películas, en especial de Farewell. O sea, yo nunca me hubiese imaginado que una familia china tuviera valores tan cerrados, que tuviera unos roles tan definidos, en donde la abuela es como una suerte de matriarca. Eso, la imagen de la abuela es muy curiosa. Cosa que no pasaría en una película ni siquiera estadounidense. En cualquier país de este continente al menos, la figura de la mujer, por mucho que sea, por pieza fundamental que sea a la hora de la crianza de los niños, no representa un rol de matriarca tan acentuado como es en China, que es una señal hasta de respeto y no sé qué. Fue una ofensa en Crazy Rich Asians cuando Rachel confunde a la abuela con la cocinera. Ajá. Eso fue, lo ponen gracioso y da risa, pero culturalmente eso fue una falta de respeto tremenda y de que seguro todo el mundo se enteró. Entonces los valores que tienen, los roles que juega cada uno dentro de la familia, lo que ni siquiera importa mucho los roles que tiene cada uno dentro de la sociedad, creo que ninguna de las películas lo toca, sino los roles que tiene cada quien en la familia es algo totalmente distinto, que no es que no me genere interés, es que no entiendo. Tengo que seguir, tengo que familiarizarme. Y muy probablemente ya Estados Unidos estaba haciendo otras películas con temática china, en China, y no las conocemos. Eso también me parece
A ver, hay un tema en esa película, a ver si con ese... Hay un tema que yo vi en ambas, pero sobre todo en The Farewell, porque es la más íntima. A ver si con ese puedes conectar un poco más, porque a mí cuando la vi fue una de las cosas que más me tocó. ¿Por qué dijiste que fue rechísima? Que te encantó así. The Farewell. Sí, The Farewell. Bueno, uno de los motivos fue ese. Este que voy a decir es, veo mucha relación, o sea, para mí habla en gran parte de esta cuestión del inmigrante que vuelve. Y creo que por ahí podemos conectar un pelo con cosas que ya hemos vivido, que creo que existe, o sea, existe en Latinoamérica, existe en el mundo, pero particular, o sea, nosotros como venezolanos lo hemos experimentado, de gente que se va, de el cómo se va perdiendo quizá, o se va diluyendo la identidad como venezolano, el sentimiento de pertenencia al sitio donde viviste, y el cómo eso te puede distanciar de la gente, de tu familia, por ejemplo, de tus amigos. Esta cuestión, porque además esta película muestra una reunión de una familia que no es solo los que vienen de Estados Unidos, está el otro hermano que está en Japón. Sí. O sea, son varios, creo que habla un poco de eso, los chinos, como tú decías, están en todos lados. Y entonces, claro, cuando se reúnen, tienen que enfrentarse al hecho de que han estado todos viviendo en culturas distintas. Y que ya no son los mismos. Y de que ya no se entienden, de que ya no se pueden comprender tan bien. Porque hay muchas cosas, hay un momento, creo que es una escena en la que el papá de la protagonista como que hace el comentario de, no, o sea, en realidad yo no soy chino, yo soy estadounidense porque mi pasaporte es estadounidense, yo soy ciudadano estadounidense. Ese comentario le cae tan mal a todos los demás. Sí, porque además no lo hace como chiste, él lo dice... Exacto, lo dice en serio, él dice, como, no, bueno, porque yo no soy chino, yo soy legalmente estadounidense. yo soy estadounidense. Exacto. Porque le cuestionan que ustedes son muy distintos, ya no tienen los mismos valores que nosotros, que no sé qué. Bueno, pero es que legalmente, exacto, soy estadounidense. Sí, entonces yo creo que eso es algo que al menos yo, o sea, he visto. Ese rechazo, de cierto modo, por quien se va. Por quien se va porque ya no es como nosotros. Ya no pertenece a ningún sitio. Exacto, esa idea, por ejemplo, y se lo dicen a los que vienen de Estados Unidos, se lo dicen a la chama. Como tú no puedes opinar en el problema de nuestra familia porque tú no eres parte de nosotros. O sea, tú vives en Estados Unidos, tú no entiendes cómo es la cultura china y por lo tanto tú no tienes opinión. Y eso yo lo he visto. O sea, esa idea de quien se va de Venezuela no puede opinar sobre los problemas de Venezuela porque no está aquí, no sabe lo que está pasando aquí y por lo tanto no puede tener una opinión. Yo conecté mucho con eso. O sea, yo conecté mucho con el cómo trata esta familia a las personas que se han ido porque siente que ya no pertenecen. Porque creo que he visto, o sea, tú decías lo de que esta idea de la familia es como muy china. Yo diría que se parece más la interacción de la familia con a nosotros en Latinoamérica que a Estados Unidos. O sea, yo creo que en Latinoamérica es más común conseguir estos núcleos familiares grandes, estos núcleos donde la familia es súper unida, donde... Y cada familiar tiene un rol. Eso, a pesar de que no son los mismos que se presentan allá en el otro lado del mundo. Y por ejemplo, o sea, pensando en mi familia, es eso, en Navidad, el lugar de reunión, más antes cuando estaba toda la familia, ahorita queda como el 20%, pero el lugar de reunión era la casa de mi abuela. O sea, es eso, es ese lugar donde todo el mundo, alrededor del que todos orbitan, todos van siempre a la casa de la abuela. Sol. Eso. El sol. Entonces yo veía mucha relación en la forma en la que interactúa esta familia china con cosas que yo he visto de mi propia familia y de otras familias latinoamericanas. O sea, cuando me dices que te pareció rechísima fue porque de alguna manera una película tan personal, tan autoral, se te hizo tan familiar en tantos aspectos. Sí, de hecho, pensando en lo que hablamos la semana pasada de... Ya se me fue el nombre, Bong Joon-ho. ¿Cómo se te va a ir el nombre? No lo sé. De cómo él había conseguido como conectar o crear una historia como más universal con la que uno podía conectar más fácilmente,
justo cuando, o sea, cómo lograba eso, era cuando hablaba de las cosas Locales. de las cosas Lo que él locales, de las conoce cosas, bien. de lo que él conoce, exacto. De cuando él intenta hablar de sus ideales políticos o de lo que él cree que es el mundo, termina siendo como un pelo. Más disperso. Sí, y además es medio proselitista hasta cierto modo. O sea, tipo, te está dando una enseñanza, te está tratando de enseñar algo porque él te está diciendo lo que él cree. En cambio, cuando habla de las cosas que conoce, de las cosas que son cercanas a él, parece mucho más honesto. Y en esa honestidad uno puede conectar con más facilidad. Eso me pasó con esta película. De no es que yo entienda cómo interactúa una familia china. Es que ese conflicto chino, que es como tan personal, tan íntimo, me llevó a mí a conflictos. O sea, me llevó a mí a conectar con experiencias propias. Aun cuando la relación no sea tan directa y aun cuando sea tan diferente lo que. O sea, el cómo puede ser la cultura china de nuestra cultura venezolana. A mí lo que me sorprendió y se conecta un poquito con la idea del que se va no pertenece en ningún sitio, es que esta película en especial me hizo pensar fue mucho en la xenofobia, en especial porque los chinos, justamente por la premisa de que están en todos lados, son una de las comunidades que sufre más xenofobia. Y en estas películas es muy interesante cómo se construye la xenofobia desde los chinos, cómo la tienen hacia los que están afuera, porque en realidad no es solo hacia los americanos, hacia la novia japonesa del primo, también había como un cierto rechazo. No, pero bueno, yo no lo sentí De parte... o sea, La yo abuela. en realidad La abuela. Pero la abuela rechazaba a las mujeres, porque también rechaza a la mamá de Billy. Ella le dice, yo sé que siempre has tenido problemas con mi abuela y no sé qué, pero para. O sea, pareciera que es algo No, pero más... claro, bueno, pero yo no sentí tanto el rechazo cultural en ese sentido. Yo Pero siento... Con esa persona, de hecho, están celebrando la boda de su... Yo siento que sí, porque fue antes de... Son pistas que te dan antes de la boda, del gran evento. Cuando se están haciendo las fotos. Ajá. O sea... Sí, ya está con una La conversación. chica podemos decir, coño, pero es que es muy penosa. No, Pero es que los chica- japoneses no son tan abiertos. La chica es un O sea, fanático, la chica está con una carterita así, siempre está así. Claro, Sí, pero no precisamente, No precisamente. dice nada, no habla nada, no, Pero es porque no no, le traducen nada. no le traducen nada también. Hay un choque cultural ahí. Es verdad, porque ella habla en japonés. Claro, pero el chamo no sabe hablar chino tampoco. Sí sabe, pero Un también- poquito. habla Muy bien poco, no habla chino, muy bien. no habla muy Entonces, bien chino. Y ese asunto está mucho más marcado es cuando Billy llega a su hotel extraño, porque era como que recién inaugurado y ya tenía un bojote de falla. Ajá. Y el recepcionista le busca mucha conversación cuando se entera de que ella es de Estados Unidos. Mm. Ajá, le empieza a preguntar que si te gusta más allá Sí, que aquí. que es mejor y no sé qué. Y a ella no le interesa eso, nunca se lo ha planteado. O sea, más allá de la misión que tenía Creo que en ella China en ese siempre le dice momento, como, no, bueno, es diferente. es diferente, pero hasta ahí. O sea, todos los países son diferentes entre sí. Pero ese recepcionista la trataba como que si ella fuese una alienígena en cierta manera. Y una curiosidad así como que tú vas a responder todas las dudas que yo tengo sobre Estados Unidos. Ujú. Cuando probablemente tal vez sean más parecidos de lo que creen. Que ahí mencionaste al primo y a la novia japonesa. Y entonces me recordaste algo que pensé mientras veía la película. Creo que te hice el comentario y todo cuando lo estábamos viendo. De la estructura de la película cuando empieza. A mí me parecía muy clásica. En el sentido de... Tiene una estructura de cine estadounidense convencional. Plantean el conflicto empezando Está y... como blindada, tiene una estructura segura. Exacto, y va evolucionando. Es súper clásica. Pero entonces, por la estructura, por la forma en la que plantean la estructura al principio, yo me esperaba, o sea, uno empieza siempre a anticipar ciertas escenas. O sea, uno sabe cuando ves una película de acción que eventualmente va a haber la escena de la pelea. De la pelea entre el protagonista y el malo. Ya uno tiene como ciertos códigos que ha visto durante toda la vida y eso te predispone a ciertas cosas. Y en esta película me pasó que varias de las escenas para las que me predispuse no pasaron nunca. Por ejemplo, creo que la más obvia, porque yo sentía que iba a haber en algún momento un enfrentamiento con la abuela. O la abuela se va a enterar Sí. o
o van a decir, o se va a morir. O sea, Es para mí así va a terminar la película. es que O la te abuela se generan- entera o se muere sin Se generan enterarse. esa tensión constantemente, porque además esa tensión hubiese sido totalmente verosímil si la historia hubiese sido una familia estadounidense. Ponte. Eso. El peo hubiese sido que la abuela se entera, o que alguien le dice, y se prende el Exacto. peo. Uno está esperando de cierta manera el culebrón al que estamos acostumbrados. O por ejemplo, yo me esperaba demasiado la escena. Yo de hecho, yo quería una escena, y creo que la hubo, pero fuera de cámara. Que fuera una conversación entre la protagonista y el primo. Porque el primo siempre es como un personaje que está por ahí. Que además hay un momento en el que se pone a llorar. Cuando están en la escena se pone a llorar. Pero nunca te cuentan cuál es su perspectiva de lo que está pasando. O sea, nunca te dicen. Por ejemplo, algo que a mí no me quedó claro es la boda. Era una boda, o sea, él de verdad se estaba casando. Sí, él de verdad se Oye, estaba no, casando. no ¿No se estaba casando de verdad? Sí, Sí, no, dice que una era mentira. falsa. La sinopsis dice que es una boda falsa, pero yo no sé. No, Ellos lo ellos dicen en la ellos dicen en la película. película. Y la- Ellos dicen, esta es la boda de tu primo, es una excusa para que todos nos Ellos veamos. Precisamente, pero eso Exacto. no dice que no va a No, pasar por es Es funcionar. una mentira. Es una mentira. Ellos lo dicen. o sea, Llevan 3 meses tienen saliendo. 3 meses saliendo, Vamos no se a... van a casar. De hecho, sí. Y está en toda la película. Y comienza la película así. Esta es la. No sé si es que está basada en una mentira de verdad. O sea, todo lo que pasa en la película es una mentira. En el sentido de que todos mienten. Y todos les mienten, le dicen, sí, yo estoy bien y no están bien. Vamos a hacer una boda a tu primo que es mentira para reunir como excusas para reunirse. No creo que. No, O sea, yo no, lo bueno, no creo. sé, yo no lo No, veo yo y creo que tampoco. nunca Yo sí lo pintan leí así, como pues. que sí sucedió. Yo creo que puede, o sea, yo creo que Fue la... interesante, pero no creí que esa lectura fuese posible. Para mí había sucedido, y ya sea por deber o no, pero bueno, era lo de la excusa. Que sea una excusa no significa que no pasó. Pero Claro. queda como ambiguo, no importa Sí, tanto no realmente. importa tanto la boda. O sea, la boda siempre fue una excusa y creo que para el espectador también es una excusa. Es como. Pero es que yo creo que hay parte... O sea, yo creo que en ese... A mí me gusta más la interpretación de que sí se casó. Porque le da un poco de peso al hecho de que él también está haciendo un sacrificio. Y además, es como... Este chamo era de Japón. O sea, los papás se habían ido a Japón. Y el hermano japonés, o sea, el tío de la protagonista, que es el que está en Japón, le dice al otro, en el momento que él le dice lo de, no, yo soy estadounidense, él es el que le contesta como, no, ¿qué te pasa? Vende patria, yo soy Sí, chino sí. y yo voy a ser chino siempre. Entonces quizá esta idea de que el japonés está un poco más cercano a los valores chinos, y entonces este primo sirve como contrapeso para la protagonista de mira todo lo que él está haciendo para salvar a la abuela, para que la abuela no se entere de que está enferma, y tú vas a tener las bolas de venir desde Estados Unidos a decirle por capricho, porque porque no te estamos pidiendo nada, solo te estamos pidiendo que no digas nada, y tu primo está haciendo todo esto. O sea, yo creo que el peso que tenía el primo para mí era ese, era el servir como el que más se está sacrificando de todos, y él lo está aceptando sin poner pero. Pero él es el único que se está sacrificando, entonces la chama sí es un corotico, pues. O sea, la chama está ahí para casarse con el tipo. Es Ya me verdad, la leche. chama es la que Claro. O más sea, la sacrifica chama es porque- japonesa, pues. Está Ella bien sí que es esa sea familia cultura de ellos. china, pero la japonesa, yo no sé cómo sean los japoneses, pero... Ella se veía muy feliz, a lo mejor ella sí se quería casar. No, pero probablemente sí se prestó para hacer el juego. A lo mejor es que como ella no hablaba chino, ella no entendía que se estaban casando de verdad. O capaz que se casaron vía legal y ya, el divorcio existe. Cualquier cosa es eso. O sea, bueno, no sabemos. Y bueno, se porque, casaron en China, en Japón, no importa, ellos vivían en Japón. De hecho, no Sí, lo sí. de hecho, no lo sabe. Exacto, le Eso. estamos especulando. Porque no nos muestra Sí, nunca no, la ahí se nos ceremonia, sale- muestran la fiesta y Se ya. nos salió lo novelero a todos de querer buscarle respuesta a eso. Pero es que en cierto modo... Mira, pero Wilmer sí es No, novelero. no, Ya, ahora- Wilmer, ajá. hay que seguir. No, ya no voy a seguir. Ah, ok, Es que- ya a lo que iba, que en cierto modo yo creo que es a lo que nos acostumbra el cine estadounidense. De hecho, es una de las características del cine clásico, que es que te cuentan todo. O sea, que te explican todo, que no te dejan... Tú terminas una película y las dudas te las resuelven. Es como... Es una de las Transparente. bases. Exacto, es Transparente. súper transparente. Y esta película, dentro de lo transparente que podría parecer, termina dejando cosas medio en incógnita.
como esta cuestión de la abuela sabe o no sabe que está enferma. Podríamos decir que hay un avance entonces, porque en Crazy Rich Asians es transparente de inicio al final. Y es justamente por lo que digo que la fórmula de Hollywood aplicada correctamente, pero con un reparto chino. Y la película podrá funcionar, esa película sí podrá, bueno, no sé si podrá funcionar perfectamente en Estados Unidos, creo que no. También por el, sí, también por el cuento de los roles familiares y no sé qué, chino, ya propiamente que... Pero aquí, The Farewell comienza transparente y termina opaco. Termina opaca esa broma, ese final es súper opaco. Que yo no lo entiendo mucho, o sea, no... El final del grito. El final del grito me extraña muchísimo. Ella grita en Nueva York. Ay, pero a mí me encanta. Yo me puse a hacer eso en mi casa. ¿Cómo es que? No, pero la cosa es que el primer grito lo escuchamos en Nueva York, que es el de Billy. Ajá, el segundo grito no queda claro de si es una elisión, o sea, el sonido de la primera, de un plano es continuo en el otro, o si fue la abuela que gritó también, pero ¿dónde está el O? Eso fue lo que yo me pregunté. O sea, creo que ella entendió lo que le dijo la abuela al principio, o sea, entendió. ¿Y qué le dijo? O sea, de liberar. Ella se libera. Ella se libera. Es que ella también la interpretación, ahí es cuando decimos esta película es opaca, porque no se entendió totalmente, cada quien le da una interpretación distinta. Que además, yo lo entendía como, ella de cierto modo, en Estados Unidos hacer eso es muy raro. Que esta gracia para en medio de la calle. Bueno, es verdad. Y en cambio la abuela estaba tranquilita así, con unos viejitos ahí, y los viejitos cada quien estaba en su pedo. Entonces es un poco ella aceptando de cierta manera como su lado chino. De mira, yo puedo estar en Estados Unidos, pero sigo siendo china. Y voy a hacer esto porque esto me lo enseñó mi abuela. Qué lástima que ya nos estamos quedando sin tiempo porque me estoy comenzando a emocionar. Para también ir como cerrando. Hay una evolución con esta búsqueda que se está haciendo de confiar en China, confiar en elenco chino también, para hacer esta clase de cosas, porque la otra película china que se me vino a la mente, de un viaje también del estadounidense que se siente perdido, no vendrá siendo la última de Karate Kid. Sí, Karate Kid, la de Jackie Chan. La de Jackie Chan con Jaden Smith. Eso yo no lo conecto para nada. Claro que sí, porque es una producción estadounidense. Pero no se confía abiertamente en China, es más cerrado, okay. O sea, es mucho más cerrado. Es como contrapeso, ¿no? Claro, porque además, fíjate... O sea, hay una evolución. Yo pensé que lo estabas comparando y yo... No, sí me volví loco, pero no es tan loquita mi idea. O sea, mira cómo ha evolucionado en todo caso, para ir de Karate Kid a llegar a The Farewell, pues. Sí, algo justamente, algo que me pasaba en ambas películas, más en The Farewell, era que yo decía, me parece curioso cómo no están vendiendo China, o no me parece que estén haciendo como algo activamente por vender China y la cultura china como algo exótico, que sí pasa en Karate Kid. O sea, en Karate Kid siempre te están mostrando como esas cosas que hacen a la cultura china rara. El carajo haciendo su medicina tradicional, o cuando suben a los templos, o los viejos que no hacen más nada que jugar ping pong en la plaza y ser súper arrechos. O sea, son como en Karate Kid yo veo presente muchos estereotipos. Sí. Claro, pero lo que pasa también es que el Karate Kid es una película industrial. Crazy Rich Asians. Pero es que Crazy Rich Asians también. Claro, pero The Farewell no es más autoral. Pero también está, creo que, metida dentro de la misma industria, pues. Lo que pasa es que es otras búsquedas. Es otra búsqueda y es más... Por eso es que yo digo que hay como una evolución. O sea, ya Estados Unidos no está tratando de representar China desde su perspectiva, sino vamos a confiar en las miradas asiáticas para representarse a sí misma, y vamos a darles el apoyo. Claro, esto no es un acto de buena fe, como decíamos. Hay intereses económicos detrás de eso. ¿Quién dirigió Crazy Rich Asians? Un chino también. Bueno, ¿y quién dirigió Karate Kid? No recuerdo. No, fue un chino, probablemente. Búscalo ahí rapidito. Ajá, bueno, mientras Sofía busca, yo creo que yendo por ahí, creo que también para ir cerrando como una conclusión que me gustaría decir. Yo creo, a veces se critica, o a veces uno mismo cae como en esa crítica al cine comercial, al cine... O sea, es lo típico de que bolas que Rápidos y Furiosos vayan por la 9, porque lo que están es exprimiendo plata, sacándole dinero a eso.
Y muchas veces es difícil como darse cuenta de cómo ese cine comercial es capaz de abrir puertas, de abrirle puertas a otras cosas que vienen detrás. Porque claro, el cine comercial termina como probando fórmulas de éxito. Y creo que fue lo que pasó con estas dos películas. Capaz me equivoco, capaz de Farewell llevaban 6 años produciendo, la Crazy Rich Asians la hicieron hace 1. Pero a mí me parece que Crazy Rich Asians les dio como la luz verde de, Sí. mira, Funciona. funciona hacer películas con elenco chino, con reparto chino, con equipo Y chino, por eso grabadas es que- todas en chino. Por eso que yo digo que se parecen tanto, porque tampoco es que inventaron, Lulu Wang se volvió totalmente autoral. Exploró tierra segura. O sea, se parecen mucho realmente. Buscó hasta la misma actriz que aparece. Buscó hasta la misma actriz. Esa actriz no... Aquafina. Si yo supiese algo de actuación, no, o sea, a mí no me gusta mucho. ¿No te gusta? No, esa actriz es rara. Y a mí O no sé siempre- si me incomoda porque tiene la cara extraña, pero hay Yo algo siempre- en yo ella sie- que... yo siempre siento que es burda difícil como Ay. juzgar actuaciones en idiomas que no entiendes. O sea, es eso, yo veo películas chinas o películas coreanas y no sé si están actuando bien o están actuando mal. Porque no sé cómo debería... Ay, es que la abuelita me encantó. Bueno, sí, La abuelita yo la verdad es que sentí, esto es una abuela... Nainai es una Nainai. abuela... Nainai es una Nainai donde la ponga, o sea, en el contexto que sea, va a ser una abuelita querida. En cambio este personaje, tal vez porque era como joven. Y O es sea, que- es como una manera rara y también de también- representar la juventud. También es como que siento que su tontica, personaje así. es un pelo... No sé si ambiguo, no sé si es que está mal construido, no creo. En la cuestión de... No es un personaje perfectamente bueno, o sea, a veces puede ser medio antipático, puede ser eso, no es particularmente amable con todo el mundo, es como burda de tosca a veces, pero es justamente enfrentada a una situación difícil que no sabe con la cual no sabe cómo lidiar. ¿Cuántos años tiene Bill? 30, están por los Yo- 30. no, menos, 30. menos, Sí, menos. Sí, Yo creo dice que que están por los 30. Es la mamá que, le exacto, dice. que esa es mi pregunta. Es como que ella actúa como que si tuviese 23 y tiene 30. Es como, eso, hay yo pensaba que tenía como 23 por el contexto Ya, pero la de está beca. buscando una beca, exacto, no Exacto, trabaja, sí, no, sí, no- Pero exacto. la mamá dice que trabaja tiene y- 30. Y también porque la familia como le restringe demasiadas cosas, como que bueno, no lo puedes hacer, probablemente tenga que ser algo cultural o algo, no sé. Pero yo tenía esa duda, o sea, como que ¿tiene 30 o cuántos años tiene? No entendí. Porque ellos dicen que tiene 30, que Oye, está por pero los 30. para tener 30 y pedir una beca, está bien tarde, pues. No sabemos Así habrá para qué sido la está vida beca. de ella, porque nos da una pistica de deja esa vida Es de... verdad. Pero no Ajá, sabemos para sí, qué está es- beca, porque ella se graduó de literatura. Ella se graduó de literatura. Sí. Pero No, la imagínate beca tú. no puede Sí. ser. Yo creo que la están confundiendo con la de Crazy Rich Asians. Yo no vi Crazy Rich. Ah, no. Ah, qué horas Sí, esto ella, porque está ella- botada. ella en un momento le ¿Y dice, por qué es tan importante que ella haya perdido la beca? no sé. de- No, claro, porque eso es lo que se supone que Bueno, están búscalo en esperando. literatura, Que están ya. esperando todos. O sea, todos siempre le preguntan como, bueno, es que tú vas a encaminar tu vida cuando vayas a Claro. A mí me estudiar. parece que eso es pero lo si que ella la tiene una amarra. carrera, no entiendo. Eso es O lo sea, que a ella no la se veía amarra porque no. a Estados Unidos y a su visión de vida en Estados Unidos, lo que ella Claro. quería hacer en Estados Unidos. Por eso ella está tan decidida a, si yo me tengo que quedar, me voy a quedar. Y a abandonar su vida en Estados Unidos. Claro, sí, pero no sabía algo que no me termina con. Bueno, mira, conseguí el director de Karate Kid y se llama Harald Swart. Eso no suena chido. suena Que No es parece chino. Sino ni gringo, o sea, es holandés nacionalizado en Noruega. También. No confían ni en sí mismo. Vale, mentira. Pero sí, yo evaluaría que hay un avance y creo que The Farewell puede ser una puerta a muchas otras cosas más interesantes, una búsqueda más interesante en un futuro, más autorales y confiando en autores que son estadounidenses, tienen el pasaporte estadounidense como el padre de la chama, pero que tienen unas referencias culturales muy distintas que pueden renovar o no el cine industrial que se puede estar haciendo. O sea, porque traen nuevas cosas a la mesa, no es siempre, o sea, No, yo no vi Roma, pero Roma no entraría también ahí. sí, yo también Sí, es que pensé en por sí, Roma hace creo que rato. tanto Cuarón como Iñárritu han hecho un poco eso, o sea, En especial el papel de la actriz, ¿cómo es? Yalitza. Yalitza París. Ella tenía un rol, o sea, después de Roma, ha sido bastante mediática. Creo que ahorita ya no. Probablemente sí, yo me lo estoy perdiendo.
Pero sí, Roma también entraría dentro del paquete de una confianza por algo más, pues por otras culturas. Y por otras culturas, no, por autores que tienen eso, otros referentes culturales. Bueno, creo que ya esto fue todo por el episodio de hoy, la toma 5. Ya llevamos que un mes. No, ya el mes lo Un mes, cumplimos ya la semana cumplimos pasada. el mes la semana pasada. Seguimos probando cosas, seguimos Reinventándonos también. eso, tratando de ver qué nos funciona y qué no nos funciona. Entonces, siempre quien haya llegado hasta acá y haya visto esto completo, agradecemos Muchas todos los gracias. comentarios, agradecemos cualquier crítica que nos puedan hacer, será bien recibida. No, y agradecemos en un principio que hayan llegado hasta acá. De verdad significa mucho para nosotros. Todavía somos un público pequeño, pero uno revisa la cantidad de horas que tiene cada video que se reproduce y uno se siente más o menos bien. Sí. Pues. A pesar de que es poquito, uno es gratificante. Muchas Sí. gracias, de verdad. Gracias a todos, bueno, y hasta la próxima. Corte.